Hola, buenas tardes, muchísimas bendiciones. Un saludo a ti que nos sigues aquí por mi canal de YouTube, de Facebook y demás. Desearte las más ricas bendiciones. En esta tarde quiero compartir contigo un estudio, un mensaje de la palabra del Señor que he estado mirando, ¿no? Y creo que es muy necesario para hoy en día. Acerca del ministerio pastoral, un tema muy fundamental hoy en este tiempo en que tantas personas anhelan servir al Señor, tantas personas desean servir al Señor en un ministerio, en un llamado y sobre todo en lo que es el ministerio pastoral. Quiero que rápidamente tú y yo vayamos a la escritura. Primera Timoteo capítulo 3, Primera Timoteo capítulo 3, dice así la palabra. Venga conmigo, dice así la escritura. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice la escritura, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Voy a dejarlo ahí por el momento. Tenemos que entender que el llamado pastoral, hermano, es un llamado bello, es un llamado glorioso, es un llamado bello. Todo el que ha sido llamado al ministerio pastoral, todo creyente que ha sido consagrado a este magno ministerio, está desarrollando una labor importante dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque usted ha sido consagrado, ha sido enviado, usted ha sido ungido. ¿Para qué? Usted ha sido ungido para atender el rebaño del Señor, la iglesia del Señor, no la suya, la iglesia del Señor, la grey del Señor, la grey por la cual Cristo vino a morir y derramó su sangre para salvarla. Y Dios lo puso a usted, a mí, como administradores, como siervos de Él, a servirle, a llevar ese maravilloso ministerio de servicio que es el pastorado, porque ministerio no es un rango, ministerio no es un rango de autoridad, ministerio no es una posición alcanzar en el cuerpo, no, ministerio es servicio, ya seas un pastor, ya seas un evangelista, ya tengas el ministerio que tenga, usted y yo estamos sirviendo. Y tenemos que entender, la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Usted anhela servir al Señor, usted anhela un ministerio pastoral, sí, la Biblia dice que buena obra desea, pero dice, pero es necesario. El ministerio pastoral es una obra maravillosa, es agradable ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, porque es un llamado maravilloso, bello, hermoso. Dios ama el ministerio pastoral. Ahora, vamos a ver una cosa aquí fundamental. Vamos a explicar bien lo que es el ministerio pastoral. La palabra, vamos a definir qué cosa es un pastor. Primeramente, porque muchas veces no sabemos qué es un pastor. Vamos a definir bien que es un pastor, y en el original griego, en el Nuevo Testamento usa tres palabras para referirse al ministerio pastoral. ¿Y cuáles son tres palabras para referirse a lo que es pastor? Primeramente, la primera palabra es poimenos. Y eso quiere decir que es el que cuida un rebaño de ovejas. Y un pastor es el que cuida un rebaño de ovejas. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de un pastor, se está refiriendo a uno que cuida el rebaño del Señor. Quiere decir que un pastor es aquel que cuida el rebaño del Señor, hermano. Usted y yo hemos sido puestos para cuidar el rebaño de Cristo. También se usa la palabra presbíteros, que quiere decir un anciano, un presbítero, un líder del pueblo. Un pastor es un anciano, es un líder del pueblo, es un líder puesto por Cristo. ¿Para qué? Para liderar al pueblo. Un pastor es un líder que Cristo puso, que Dios llamó para liderar al pueblo de Dios, para liderar a la iglesia, para llevar a la iglesia a pastos seguros. Eso es un pastor. Y la tercera
palabra para definir un pastor en el Nuevo Testamento es la palabra episcopos. Y la palabra episcopos quiere decir uno que es un guardián. Uno que es un guardián, un obispo, un supervisor. Es decir, somos supervisores, somos guardianes ¿de qué? De la iglesia, de la grey del Señor. Es decir, no somos los jefes, no somos los señores de la iglesia, somos los que supervisamos la grey del Señor, somos los que somos los guardianes de las almas por las cuales Cristo murió, somos los que Dios ha puesto a velar por su rebaño. Es decir, somos los que cuidamos de ese rebaño. Eso es lo que es un pastor en el Nuevo Testamento. Por tanto, podemos definir al pastor de la siguiente manera. ¿De qué manera? Podemos decir que es un líder espiritual. El pastor es un líder espiritual encargado de cuidar y velar por el rebaño de los hijos de Dios. Es decir, el pastor es un líder espiritual encargado de cuidar el rebaño de los hijos de Dios, hermanos. Es decir, ese es un pastor. Ese es un pastor. Ahora, el ministerio pastoral está confirmado divinamente en las Escrituras. Quiere decir, la Biblia confirma que el ministerio pastoral está vigente hoy en día. Si vamos a Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, la Biblia nos confirma el ministerio pastoral. En 1 Timoteo capítulo 3, desde el verso 1 al 7, el apóstol Pablo nos habla y el que anhela obispado. Una de las palabras en el Nuevo Testamento es la palabra obispo, que es la palabra episcopos. Quiere decir que el que anhela obispado, el que anhela pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y así en adelante. ¿Entiende? Es decir, episcopos. ¿Entiende? Ahí confirma el llamado pastoral. En Tito capítulo 1, vamos allá, venga conmigo, en la epístola de Tito, capítulo 1, verso 5, dice la Escritura: por esta causa te dejé en Creta. Oye eso, dice la Escritura, para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Oye eso, ¿qué dijo Pablo a Tito? Yo te dejé en Creta para que establecieses ancianos. Una de las palabras usadas en el Nuevo Testamento es la palabra presbíteros, y Pablo le dice a Tito: te dejé en Creta para que establecieses ancianos, es decir, presbíteros en las ciudades, ¿entiendes? Es decir, establecieses pastores en las ciudades en las que yo te mandé. En otra frase, el ministerio pastoral es un ministerio probado. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 1 al 4, nos habla de ¿qué? De una función fundamental de los pastores. Vamos allá. Dice así, ruego a los ancianos, ¿qué? A los ancianos, a los pastores, a la palabra griega es presbíteros. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios. ¿Qué dice? Apacentar la grey de Dios. Y un pastor es uno que apacienta también. ¿Entiende? ¿Qué quiere decir? Que el ministerio pastoral está hoy vigente y está confirmado divinamente en el Nuevo Testamento. Quiere decir que esto es maravilloso. Ahora, cuál debe ser y tiene que ser nuestro modelo a seguir en la Escritura? Como modelo pastoral, el modelo de Jesucristo. Cristo es nuestro modelo a seguir como pastor. ¿Por qué? Porque Cristo es el modelo perfecto. Cristo es el modelo perfecto. Y si vamos a la palabra nos habla claramente
de Cristo como modelo perfecto de pastor. Cristo es el mejor pastor que existió. Ha sido, es y será el mejor pastor que existió. En Juan capítulo 10 del 11 al 14 vemos a Cristo como primeramente, yo soy el buen pastor, dijo Cristo, para empezar, para después a seguir. Dice, yo soy el buen pastor. Si vamos a primera de Pedro capítulo 2 verso 25, lo presenta como el pastor y obispo de vuestras almas. Si vamos a primera de Pedro capítulo 5 verso 4, lo presenta como el príncipe de los pastores. El que va a ser el que va a coronar ¿a qué? A los pastores. Qué lindo, ¿eh? Es decir, que Cristo es el modelo perfecto. Estos títulos, hermano, estos títulos que ponen a Cristo como el pastor por excelencia, confirman que Cristo es el modelo tuyo y mío. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser como Él. Tenemos que ser como Él. Tenemos que pastorear conforme al modelo de Jesucristo. Conforme al modelo de Jesús. Porque Jesús tuvo un ministerio integral. Un ministerio que se manifestó con un oficio en santidad. Con un oficio, hermano, que no se fue de la palabra. Un oficio que no cambió el mensaje. Que no vendió el mensaje, que se sometió a la voluntad de Dios, que estuvo establecido en todo momento bajo bases y principios del reino de Dios, los cuales estaban basados en la santidad, en el poder, en establecerse sobre un mensaje sólido, firme, compuesto donde en la voluntad del Padre. Y tú y yo como pastores, hermanos, tenemos que estar establecidos en ese modelo pastoral que es Cristo. Cristo, nuestro supremo pastor. Ahora, vamos al capítulo 10 de Juan. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, vamos a ver, observaremos una serie de actitudes que Cristo manifestó como pastor, que hoy tú y yo debemos imitar. ¿Cuáles son? ¿Por qué razón? Porque muchas veces decimos, somos pastores, pero tenemos que entender que hay actitudes, hermanos, que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Que Cristo manifestó y que tú y yo debemos imitar. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan. Venga conmigo rápido a la palabra y usted verá. Hoy nos estamos gozando. Comparta esta predicación, que es una gran bendición para que otros sean bendecidos. No se quede con ella, usted compártela, divúlguela para que la palabra de Dios corra, para que otras personas también sean edificadas. Juan capítulo 10, dice la escritura así. Primera actitud que debemos imitar es la siguiente. Mira para acá. Primera actitud, el verdadero pastor, hermano, conoce su rebaño. Hermanos, no podemos engañarnos. Un pastor, una persona que tiene llamado pastor, conoce su rebaño. El pastor que dice que es pastor y no conoce el rebaño, mire, hermano, perdóneme, pero vamos a cuestionar su llamado. Pero un pastor conoce su rebaño. Ese es el modelo bíblico. Cristo, Juan capítulo 10, verso 3, dice la escritura. Vamos allá conmigo. A este abre el portero las ovejas y oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Qué dice? Él conoce su rebaño. Dice, a este abre el portero a este abre el portero las ovejas y oyen su voz. ¿Qué dice? El portero, abre. Y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz y sus ovejas la llaman por su nombre. Y él las saca. Él conoce el nombre de sus ovejas. Él conoce sus ovejas. Él conoce su rebaño. Y dice, sus ovejas le oyen su voz. Las ovejas también saben quién es su pastor. Pero un pastor conoce su rebaño, perfectamente, ¿entiende? Y las llama por su nombre. Hermano, un pastor sabe cuál es su iglesia, un pastor sabe quién
son los miembros de su congregación. Un pastor sabe cuáles son las virtudes, los defectos, los problemas, las circunstancias por las cuales está atravesando su congregación. Un pastor que es pastor sabe que huele a oveja. Un pastor que es pastor huele a oveja. Un pastor que no es pastor no huele a oveja, es un asalariado. Entiendo, o no tiene llamado pastor, pero el pastor que es pastor sí huele a oveja. Segunda cosa que debemos imitar, actitud que debemos imitar de Cristo, es que el verdadero pastor lidera su rebaño. Es un líder del rebaño. Sigamos al verso 4, dice la escritura. Mire, venga para acá. Verso 4 dice la escritura: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Mano, un pastor es un líder. ¿Qué cosa es un líder? Un líder es una persona que le sigue. Un líder es una persona que tiene seguidores. Es una persona que tiene influencia. Un líder es una persona que los demás le siguen. Mira, un pastor, hermano, su iglesia tiene que seguirle. Su iglesia tiene que oír su voz y seguirle. Dice la escritura aquí claramente. Claramente es el modelo bíblico. Y cuando las ha sacado ¿de dónde? De allí, de donde estaban. Después que le abrió la puerta a las ovejas y las sacó, dice, y después que las ha sacado fuera, todas las propias, dice, va delante de ella. ¿Por qué va delante de ella? Porque el pastor es un líder. Un líder es el que va delante de la congregación, va delante del ministerio, va delante. ¿Sabe qué? Trazando el camino de lo que Dios ha dicho, en la Escritura, de la visión de Dios conforme al modelo bíblico. Ese es un líder, y el pastor es un líder que habla lo que la palabra dice, que habla lo que el modelo bíblico dice, y las ovejas siguen a ese líder. Un pastor es un líder, hermano. Un pastor tiene que ser líder. Si usted, hermano, no es líder y usted no sabe liderar la iglesia y usted no sabe liderar su familia, hermano, lo siento, pero cuestionamos su pastorado. Pero la segunda actitud es que el pastor tiene que ser líder en su iglesia. Y añado algo más, y antes de su iglesia, líder en su hogar, porque la Biblia dice, Pablo dice a Timoteo, el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? ¿Cómo va a gobernar la iglesia del Señor? No, Timoteo no puede. Entonces, un pastor tiene que ser un líder que va a la cabeza, que guía al rebaño a pasto seguro, a una enseñanza clara, a una palabra segura. Sabe trazar el camino conforme al modelo de Cristo. Cristo, por eso es el gran pastor y el obispo de vuestras almas, porque él supo liderar bien, él supo liderar el rebaño, y nosotros tenemos que ser como él. Tercera actitud que debemos imitar de Cristo fue esta, que el verdadero pastor imparte vida al rebaño. Imparte vida al rebaño. Imparte vida. No es que, escúcheme, vamos allá. Vamos al verso 10. Mire para acá, venga. Mire el verso 10. Mire lo que dice el verso 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dijo Cristo, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Quiere decir, hermano, dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sabes lo que tiene que hacer un buen pastor, hermano? Tiene que darle vida a su congregación. ¿Cómo un pastor le puede dar vida a la congregación? ¿Entiende? Primeramente, la única forma de que un pastor pueda mantener su congregación con vida, hermano, es cuando está centrado en la Escritura. Es dándole el alimento sano, la leche no adulterada, hermano. ¿Por qué? Porque lo único que hace que una congregación permanezca sana,
permanezca saludable, permanezca sólida y estable. Es una congregación que está establecida sobre la base y el fundamento de la Escritura, porque cuando tenemos congregaciones sobre la base y el fundamento de la Escritura, estamos edificando sobre el fundamento de Cristo, que es la roca inconmovible de los siglos. Por eso la Escritura dice edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que no es otro más que Cristo. ¿Entiendes? Y cuando los pastores imparten vida al rebaño, están impartiendo la vida de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es la vida misma. ¿Sabes? Y cuando tú y yo predicamos a Cristo, anunciamos a Cristo, hablamos la palabra, hablamos la doctrina de Cristo, esa misma vida que sale de la palabra que tú y yo predicamos, esa vida está saliendo a través de la Escritura. Está saliendo a través de la Escritura y le estamos dando al pueblo comida sólida, comida abundante. Y puede venir el ladrón, puede venir el que hurta, el que roba, pero cuando hay una iglesia sólida, preparada, discipulada, establecida, ellos tienen vida y vida en abundancia y ninguno la puede ni hurtar, ni matar, ni destruir, porque ellos tienen vida y vida en abundancia. ¡Qué bueno! Otra característica que tiene que tener un pastor, otra actitud, debe tener un pastor, hermano, que debe imitar la actitud de Cristo, es esta, que un pastor se sacrifica por su rebaño. Un pastor es aquel que se sacrifica por el rebaño. La pregunta aquí sería, ¿estamos dispuestos a sacrificarnos por el rebaño? ¿Estás dispuesto a sacrificarte nosotros, todos nosotros, por el rebaño? ¿Estás dispuesto? ¿O solamente queremos la posición, o el nombre, el estatus? ¿O quiero solamente que me pongan porque quiero que me vean como el pastor del cuello, la corbatita? Eso nada más. No, hermano. Un pastor es aquel que se sacrifica por la congregación, que sabe dar su vida por las ovejas. Ahí en el verso 11, Cristo dice, pues mira, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Pero dice más el asalariado, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Que está diciendo, mira, un pastor de verdad es aquel que se sacrifica, es aquel que es capaz de dar su vida por las ovejas, es aquel que es capaz de morir por la congregación, es aquel que no deja, hermano, que la congregación sea dañada, que la congregación sea masacrada. Ese es un buen pastor, una actitud que tenemos que imitar de Cristo, que dijo, yo soy el buen pastor, y como buen pastor voy a morir por mi iglesia. Porque yo vengo a buscar una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin máculas. Qué lindo, ¿eh? Tú tenemos que imitar la actitud de Cristo, hermano. Tú eres pastor, somos pastores. Seamos como Jesús, que murió por la iglesia. Murió, hermano. Se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo. ¿Entiendes? Qué bello. Dice, pero el asalariado dice que no es pastor. Como hoy en día que hay muchos asalariados. ¿Entiendes? Que solo lo que quieren es el dinero de la congregación, que solo lo que quieren es el puesto, que solo lo que quieren es la posición, que solo lo que quieren es mantenerse en un estatus para que lo vean muy bien, ¿entiendes? Ese asalariado cuando ve al lobo no le interesa, porque él lo único que quiere es el dinero y el estatus. Y no le importa ni la doctrina, ni la Biblia, no le importa nada. Es lo que le importa, es la posición en que está. No, hermano, tú y yo tenemos que ser como el modelo de Jesucristo. Así que mira, el verdadero pastor es aquel que se entrega por la congregación, que vive para la congregación, que es capaz de entregarse hasta la muerte misma por la congregación como lo hizo Cristo, que se sacrifica por ella. Escúchame esto. El verdadero pastor, ¿sabe qué pasa, hermano? Es reconocido por su rebaño. Ese es el verdadero pastor. Hermano, el pastor no es que yo soy pastor y ya vi, Dios me llamó y yo soy pastor. No, el verdadero pastor lo reconoce su iglesia. Si no hay una iglesia que te reconozca,
hay que ver quién es tu pastor. Si tú eres pastor o no, mejor dicho. ¿Entiendes? Hay que ver si tú eres pastor o no, porque la iglesia es la que reconoce a un pastor. ¿Entiendes? Es la que reconoce a un pastor. Verso 16, ¿qué dice la escritura? Dice la palabra. También tengo otras, dice la escritura. Verso 14, mejor dicho, vamos allá. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Dice, pero mis ovejas también me conocen. Quiere decir que el buen pastor, como dije arriba, también conoce a las ovejas, pero dice, también las ovejas conocen y reconocen a su pastor. Hermano, si la iglesia no te conoce como pastor y no te reconoce como su pastor, cuidado, porque el rebaño conoce a su pastor. El rebaño conoce al pastor. La iglesia conoce al pastor. No es que tú llegues y dices, mire, soy pastor y ya, no. Es la iglesia quien conoce al pastor. La iglesia sabe quién es su pastor. La iglesia oye la voz del pastor. La iglesia sabe quién es un pastor. Y Cristo lo dijo, yo conozco mis ovejas y mis ovejas saben quién soy yo. Ellos me conocen. Así que tenemos que tener en cuenta que la iglesia tiene que conocer a su pastor. Lo va a conocer, va a saber quién es. ¿Quiere conocer a un pastor? Ponga a 3 pastores y 4 y ponga la iglesia adelante. Y cuando la iglesia se va a ir rápidamente por quién es su pastor. Eso es un pastor. Y otra característica es la siguiente, es que el verdadero pastor se multiplica. El verdadero pastor se sabe multiplicar su iglesia, sabe multiplicar su rebaño, el rebaño del Señor, él sabe multiplicarlo. No se queda ahí, no, él sabe multiplicarlo. El verdadero pastor se multiplica. El verso 16 lo dice así, mira lo que dice el verso 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Entienden? ¿Qué dice aquí? Dice, tengo otras ovejas que son tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traerlas. Dice, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué dice? Hay otras ovejas que son de otro redil, que voy a multiplicar esto. Voy a multiplicar. Porque el verdadero pastor, ¿qué hace? Sale y multiplica. Cristo es el maravilloso pastor. Porque dice la Biblia que en la cruz se derribó la pared intermedia de separación que había entre los dos pueblos. ¿Y sabe lo que hizo Cristo? Derribó la pared intermedia de separación para que no haya ni judío ni gentil. Porque ya tenía en mente, ¿sabe qué? Que los gentiles también eran parte de qué? Eran parte del cuerpo. Y los que estaban fuera, que eran de otro redil, éramos nosotros los gentiles. Y Cristo dijo, hay otro pueblo allá afuera que no es de este redil. Y yo voy allá afuera a buscar a esos gentiles que no son parte de este redil, los voy a traer. ¿Sabes qué? Y los voy a alcanzar y entrarán en este rebaño. ¿Sabes qué? Y habrá y extenderé este redil y habrá pastor. Y habrá pastor. ¿Entiendes? Qué bonito, ¿eh? Y estas oirán mi voz también, porque seré pastor para ellas también, porque me multiplicaré el rebaño. No solamente serán ahora judíos, sino gentiles. ¿Entiendes? Y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Te das cuenta? Un pastor se multiplica. Y Cristo se multiplicó en judíos y gentiles. Qué bello lo que hace el Señor. Qué bello lo que hace el Señor. Y un pastor, hermano, defiende su rebaño hasta el final. Un pastor defiende su rebaño. Un pastor sabe defender al rebaño. Por eso en el verso 27 y 29 dice la Escritura. Venga conmigo acá. Dice el verso 27 y 29. Del verso 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, lo repite varias veces para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué dice? Oye mi voz, yo las conozco y me siguen. Recuerda eso, un pastor conoce las ovejas
y las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen, es líder siempre, dice, y yo les doy vida eterna. Que dice, hermano, la vida eterna la da Cristo, hermano. Él es el que da vida eterna, Él es el que da la salvación eterna. ¿Entiende? Dice, y no perecerán jamás. Es jamás, hermano, no se perece jamás. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Oye eso, mantenemos una seguridad total y eterna. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué está diciendo? Un pastor defiende. Un pastor defiende su rebaño. Un pastor defiende su rebaño. Un pastor defiende su congregación. Aquí la palabra es clara, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, hermano, tú y yo estamos seguros en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo ni de la mano del Padre. Nadie. En Él estamos seguros. En Él estamos seguros. Pero llevándolo ahora al ministerio pastoral, un pastor defiende a su rebaño. Un pastor defiende a su congregación. Un pastor pelea por su congregación hasta el final. Recuerda esto. El ministerio pastoral debe tener estas actitudes que Cristo tuvo. Si queremos ser un ministerio cristocéntrico, centrado en la Escritura, debemos tener estas actitudes que Cristo tuvo. ¿Por qué? Porque para pastorear la grey de Dios, tenemos que involucrarnos en el ministerio de Cristo. Porque solamente seremos aprobados si nos renovamos a la imagen de este modelo perfecto. Y para renovarnos a la imagen de este modelo perfecto, tenemos que vivir en la palabra, caminar en la palabra, conocer la palabra y predicar esa palabra como está, no fuera. No podemos desviarnos de ella, tenemos que ser conformes a las Escrituras. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, suscríbete a nuestro canal de YouTube, ahí estamos, para que sigas siendo bendecido con estas enseñanzas y reflexiones que el Señor nos da por su gracia. Muchas bendiciones y hasta la victoria. Para adelante, somos vencedores en Cristo.